El día de hoy les voy a enseñar cómo crear un CRUD. Primero que nada, ¿qué es un CRUD? CRUD, la palabra CRUD viene de las iniciales Create, Read, Update y Delete, que significa crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces, básicamente, un CRUD es una aplicación web que nos va a permitir hacer estas cuatro acciones en algún tipo de registro que nosotros tengamos. Ahora, para empezar con esta explicación, eh, voy a utilizar dos aplicaciones, la cual va a ser la primera, SQL Server y Visual Studio. Ahora, para tener eh, datos que tener que eliminar o que actualizar, tenemos que crear una base de datos en SQL. Bueno, en mi caso ya la he creado y se llama CRUD Exámenes y con una tabla que se llama examen con los siguientes datos, con el código que es un entero, con la materia que tiene un varchar de 10, o sea, una longitud de caracteres de 10, la fecha que va a ser un date, o sea, una fecha misma, su complejidad igualmente con un varchar de 10 y tema igual un varchar de 10. Para crear estos datos dentro de la tabla y que nos reconozca de manera efectiva en, en el Visual Studio, lo que debemos hacer es, primeramente, todo desmarcar cuando nos pide que sean nulos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar un espacio sin llenar. Tenemos que llenar obligatoriamente, tenemos que completar los espacios. Entonces no podemos dejar nulos. Y tenemos que en esa flechita a darle clic derecho y nos va a aparecer aquí set primary key. En mi caso dice remove porque yo ya le coloqué como una primary key. Y esto sirve para que nuestro código de Visual Studio reconozca esto como una primary key y de aquí se basa en las siguientes. Y si es que no le mandamos como primary key, va a haber un gran problema y no cargarán ningún dato y no nos leerá la base de datos. Listo. Ahora pasemos con el Visual Studio. Listo. Ahora en Visual Studio lo que vamos a hacer es crear un proyecto y lo vamos a crear en aplicación web ASP.NET Framework. Un doble clic y aquí vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. En mi caso yo le voy a poner CRUD-exámenes. La ubicación, cuando yo la puse que mi proyecto se cree en el escritorio en una carpeta llamada respaldos y en una carpeta llamada CRUD. Ahí se me creará mi proyecto. La solución no la vamos a topar y la versión del framework yo la tengo en la más actual, 4.8. Y vamos a crear. Cuando mandemos a crear, nos va a salir siempre esta pestaña que dice crear una aplicación web ASP.NET. Y para este trabajo, lo que voy a hacer es trabajar en MVC. Vamos a darle doble clic y vamos a esperar a que se cree. Listo, ya está creada nuestra vista en Visual Studio. Ahora vamos a crear nuestra conexión a la base de datos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Aquí a la derecha, en la carpeta Models, darle un clic derecho, agregar y nuevo elemento. Ahora nos va a salir esta pestaña y nos dirigimos a donde dice datos. Datos y en la primera opción, ADO.NET Entity Data Model. Esto nos va a permitir hacer la base de datos. Entonces, yo voy a renombrarla y poner como dbexam models y la voy a agregar. Nos va a aparecer esta pestaña que dice asistente para Entity Data Model. Vamos a poner en la primera opción Feed Designer desde base de datos. Siguiente. Y aquí debemos elegir la conexión a la base de datos. Entonces vamos a crear una nueva conexión. Nos sale esta pestaña y donde dice origen de datos debemos tener
Microsoft SQL Server, SQL Client. Ahora, para el nombre del servidor, para encontrar el nombre de este servidor, vamos a irnos a nuestro SQL. En el SQL, aquí arriba a la izquierda, en este icono que es como de un enchufe, vamos a darle un clic y nos va a salir esta pestaña. Y aquí dice nombre del servidor. Y en mi caso es este de aquí, así que lo vamos a copiar. Y lo pegamos aquí en nombre del servidor. Ahora la autenticación, vamos a poner autenticación de Windows. El nombre de usuario y contraseña no es necesario porque ya está autentificado por Windows. Ahora el cifrar, vamos a ponerle mandatory true y le vamos a seleccionar la casilla de confiar en el certificado de servidor. Si no lo hacemos, no va a reconocer nuestra base de datos. Ahora, aquí dice seleccionar o escribir el nombre de la base de datos. Si hemos colocado los datos correctamente, aquí se nos va a cargar correcta la misma base de datos que tenemos en nuestro SQL. En mi caso es este CRUD de exámenes. Y probar conexión. Ya la prueba de conexión se realizó correctamente. Podemos avanzar y esto se va a crear automáticamente. Ahora, este de aquí va a ser como un identificador, por así decirlo, de nuestra base de datos. Así que yo le voy a poner db exámenes. Siguiente, vamos a ponerle el Entity Framework 5.0 y estas opciones que aparecen aquí son los datos que ha recopilado de nuestra base de datos el Visual Studio. Así que vamos a abrir las tablas, la base de datos y aquí tenemos la tabla examen. Así que le marcamos su casilla y se va a seleccionar todos y solo vamos a finalizar. Listo, ya se creó. Entonces siempre nos va a aparecer aquí una tabla que nos va a indicar la tabla que nosotros creamos en el SQL, pero en este recuadro. Tenemos el código como primary key, la materia, la fecha, su complejidad y el tema. Ahora nos vamos a este lado de aquí y vamos a abrir lo que está aquí abajo, que se me creó como examen.cs. A darle un doble clic. Y aquí es donde vamos a programar y vamos a darle un sentido a nuestros archivos. Así que vamos a empezar con unos corchetes, con un display. Si nos surge el error, simplemente otras posibles correcciones y activamos el using System Component Model y listo. Dentro del paréntesis vamos a poner un name y este que sea igual. Abrimos comillas y lo que va a pasar aquí arriba va a corresponder a esto de aquí y eso para todo. Entonces, como código le voy a poner un símbolo de número y vamos a hacer lo mismo para todos. Ya, para el código tenemos el numeral. Para la materia, voy a escribir materia. Para la fecha, voy a escribir fecha. Para su complejidad, igualmente complejidad. Y el tema va a ser igual el tema. Listo. Ahora, para la fecha que va a ser un data time, debemos hacer un poquito más de código. Así que lo voy a hacer. Corchetes. Abrimos el display, en este caso format. Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a escribir apply format in edit mode. Esto va a ser igual a true.
coma, data forma de string, esto que sea igual. Y aquí vamos a poner el formato en el que tendrá que ser ingresada la fecha. Esto se va a ingresar con llaves para que reconozca los valores y va a ser 0, 2 puntos, por el mes, slash edd por el día y slash 4y por el año. Y simplemente en la parte de abajo vamos a dar un data type. Abrimos y cerramos. Vamos a hacer un data type punto datetime. Datetime. Y listo. Con esto estamos creando el formato en el que nos va a pedir cada uno de los valores. Listo. Guardamos. Ahora lo que debemos hacer es empezar a programar para que funcione cada uno de los pasos del CRUD. Y esto va a ser muy fácil. Vamos aquí a controladores. Clic derecho, agregar y agregar nuevo elemento. Perdón, no es nuevo elemento, agregamos un nuevo controlador. Agregar controlador. Y seleccionamos el primero, controlador de MVC5 con opciones de lectura y escritura. Esto se nos va a generar una plantilla para que nosotros podamos codificar por encima de cada uno de los pasos del CRUD. Voy a ponerle como examen controller y le agrego. Y listo. Como pueden ver aquí, tenemos el get. Este va a ser el index, o sea, nuestra pantalla principal. La pestaña de details, el create. Tenemos dos create porque es get y post. Y así tenemos para cada uno, para el edit y para el delete. Listo. Ahora sí tenemos que hacer lo siguiente. Dentro del public del index vamos a usar un using. Vamos a hacer así. En el using vamos a llamar a nuestra base de datos. Vamos a darle un contexto que va a contar como una variable. Esto que sea igual a nuestra base de datos. A nuestra nueva base de datos. Listo. Y aquí dentro de nuestro using vamos a mover y vamos a poner el return. Y dentro del view vamos a poner el context punto examen punto y vamos a pedir que se nos devuelva en modo lista. Listo. Ahora sigamos con el details. Igualmente using y vamos a poner de esta manera. Vamos a llamar a nuestra base de datos con un contexto. Esto va a ser igual a una nueva base de datos. Y dentro de esto vamos a llamar nuevamente el contexto con el examen y en donde una variable, en este caso va a ser x, va a ser igual o mayor que la misma variable pero mencionando el código.
y esto va a ser igual al ID que llamamos aquí arriba. ID. Y para que funcione vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner aquí adelante, afuera del paréntesis, punto first or default, para que nos aparezca primero el primer, el primer dato. Ahora el create, este get no vamos a ocuparlo porque get no vamos a llamar a ningún dato. Así que vamos al create de abajo. En este nuevo create, lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función exam, en mi caso, y voy a ponerle exam como una variable que toma el valor de nuestra base. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir un using con nuestra base de datos, esto que sea igual a nuevo base de datos. Ahora aquí, en vez del return, lo que vamos a hacer es, perdón, es primero los corchetes. Ahora, olvidé poner esto, el contexto, listo. Ahora el contexto punto examen. Vamos a agregar. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? La variable de arriba, exam. Y lo único que vamos a hacer aquí, a lo último, va a ser guardar los cambios. Listo, ahora pasamos al edit. Y en el edit lo que vamos a hacer es, en el lado de details, vamos a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a copiarlo. Y en edit, justo aquí, vamos a pegar. Listo, guardamos. Ahora con el post edit, igualmente vamos a llamar a la función, en mi caso examen, perdón. Y aquí en el try vamos a reemplazarlo y vamos a un using listo debe exámenes con mi base de datos un contexto, esto que sea igual a una nueva llamada a mi base de datos. Ahora el contexto punto entry en este caso, y vamos a llamar a esta variable de aquí exam, esto que sea igual, punto state, esto va a ser igual a entity state punto modified. Esto de aquí no es necesario porque me va a surgir un error. Cuando tenga este error, pasamos el curso por encima, mostrar simples soluciones y el system data. Y listo. Ya está hecho el editar, el crear, el mostrar los detalles y su página principal. Solo nos faltaría el delete. En el edit lo que vamos a hacer es copiar lo mismo de aquí arriba. Listo. Y para la última parte de aquí, vamos a utilizar un using, como ya lo venimos trabajando. Un contexto que sea igual a una nueva
llamada a nuestra base de datos. Vamos a llamar a la función que esto con una variable que sea igual al contexto punto examen, en donde igualmente como hicimos arriba, una variable va a ser igual a la misma variable en la posición del código. Todo esto va a ser igual al ID de arriba y todo esto va a ser first or default. Listo. Vamos a llamar el contexto con el examen y vamos a remover. ¿Y qué vamos a remover? La variable de arriba. Y por último, lo que vamos a hacer es a guardar. Save change y listo. Revisemos que no tenemos ningún solo error. Y podemos proceder a generar la vista de cada uno. Listo. Una vez ya codificado cada punto del método CRUD, lo que vamos a hacer es crear sus vistas y eso es algo bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho aquí en index y agregar vista y nos va a aparecer esta pestaña de aquí y solamente le vamos a dar doble clic en vista de MVC5. Nos sale esta pestaña, dice nombre de vista index y en plantilla vamos a cambiar y vamos a poner que nos genere en una forma de lista. Clase de modelo, vamos a poner el nombre de nuestra clase, examen en mi caso. Uy, no, esto no se pone así. Crear como vista principal no se pone, hacer referencia a bibliotecas de escribir sí y usar página de diseño sí. Ahora agregar y listo, ya se nos ha generado la vista, pero voy a hacer unos pequeños cambios. Primero le voy a agregar un poquito de diseño. Voy a poner nuevo gt y una clase. Y esto va a ser igual. Abrimos comillas btn n suceso. Si esto parece algo conocido, es porque simplemente se utiliza Bootstrap aquí. Ahora voy a copiar esto y voy a pegar aquí abajo. Y con esto se nos elimina cualquier tipo de error. Ponemos una coma para separar entre cada uno. Y aquí se ve comentado esta línea. Es porque no identifica correctamente el primary key o de dónde quiere que saquemos la información. Entonces lo que voy a hacer es quitar el asterisco y id igual a ítem punto y aquí vamos a llamar a nuestro punto que se llame código y le hacemos lo mismo con todas. Código, listo. Ahora aquí aquí a la izquierda tenemos estas palabras, edit y delete. Lo que voy a hacer es cambiar para que en los botones se vea solo en español nada más. Editar, detalles y eliminar. Listo. Y aquí a la derecha tenemos lo que es Bootstrap. Así que lo que voy a hacer es simplemente cambiar de color
a los botones warning, primary y launcher, y listo. Ahora lo mismo vamos a hacer para cada una cada una de las vistas. Tenemos aquí details, clic derecho, agregar vista, vista de MVC. Con detalles, la plantilla se llamará detalles. Y la clase modelo, nuestra clase, perdón, así, agregar. Y listo, se nos ha generado la siguiente. En detalles, igualmente tenemos que cambiar esto con el código. Listo. Ahora sigamos con el siguiente. Para el create, no hay problema, se puede hacer en el primero o en el segundo, no hay ningún tipo de problema. Revista, VC en create, igual con create, y nuestra clase, agregar. Y ya está generado todo el código de la vista de ese punto. Siguiente, con edit. En el primero, clic derecho, agregar vista, vista de MVC, edit. Con edit, seleccionamos nuestra clase y listo, tenemos creado el edit. Y por último, el delete. Delete con el primero, no hay problema si es el de arriba o el de abajo. Clic derecho, agregar vista, vista de MV5. El delete vamos a compararlo con el delete igual, nuestra clase y agregar. Y listo, tendríamos todo. Solo por comodidad, esto lo voy a quitar y lo voy a cambiar por algún texto que diga, yo qué sé, quieres eliminar este registro. Listo. Ahora, si le mandamos a correr ahorita, nos va a dar un pequeño error y deberemos cambiar la URL para que nos redirija esto. Entonces, para evitarnos ese pequeño problema, vamos a ir acá abajo en las carpetas, nos dice Shared y abrimos lo que es el layout y listo. Aquí nos dice acerca de, le voy a cambiar y voy a poner examen. Examen es mejor. En about va a ser, voy a ponerle index y en home voy a poner examen. Esto va a ser para que se ejecute en orden. Primero esta página, luego el index y después va a aparecer esta parte. Y se los voy a demostrar. Mandamos a correr el programa. Ya, ahora tenemos esta pantalla, que es una pantalla predeterminada de ASP.NET, que solamente indica lo que hace y lo que nos puede ayudar a ASP.NET. Así que nos vamos aquí arriba, donde dice exámenes, y nos aparece esta interfaz que está vacía porque no tengo ningún dato. Así que vamos a llenar un dato. Create new, vamos a poner 1, vamos a poner po. Primero los años, luego los meses y luego los días. Complejidad, vamos a ponerle difícil. Y tema, vamos a poner como tema, yo que sé, cualquier cosa. Listo, creamos y se crea nuestro archivo. Ahora vamos a editar. Cambiemos difícil con, con mayúscula y con tilde. Igual tablas con mayúscula. Guardamos y se nos cambia. Ahora detalles nos indica lo que tiene cada punto, nada más. Y regresamos a la lista, eliminar, nos pone los datos que tiene y damos a delete y se elimina. Muchas gracias por su atención.